¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación y poder conversar sobre lo que estamos haciendo en el Congreso de la República y sobre todo como vicepresidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastre COVID-19 y hablar un poquito de la situación actual de la pandemia, ¿no? Que Claro. es un tema que está afectando a toda la población, especialmente a las poblaciones más vulnerables y que menos tienen, ¿no? A propósito de la pandemia del coronavirus, hay unas declaraciones suyas en el sentido de que parece o da la impresión que el gobierno no tiene, digamos, considerando la posibilidad de una nueva ola que puede llegar en cualquier momento, algunos dicen que es inminente, no tiene cómo enfrentarlo, o por lo menos no dice, no cuenta, no tiene un plan para enfrentar esta situación. ¿Eso lo dijo usted? Sí, pero por supuesto que sí. Pero primero quería aprovechar para hacer un pequeño análisis. Estamos en el día 199 de la Declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19 y según la sala situacional tenemos más o menos más de 800.000 infectados y más de 30.000 fallecidos. Pero según los expertos y datos extraoficiales estamos por más de 60.000 fallecidos y más de 10 millones de infectados en este momento. ¿Qué expertos dicen eso? Farid Matou, digamos que es un estadista. Digamos, es un estadista, ¿no? Pero si hacemos una extrapolación del último estudio de hace 2 meses atrás o casi 3 meses atrás que se hizo en Liga Metropolitana y en varias regiones del país, si hacemos la extrapolación y aplicamos todo el análisis estadístico, tendríamos más de 10 millones de infectados en este momento y más de 60.000 fallecidos. Bajo esa óptica también hay que decir que hemos sido el país que ha tenido una de las cuarentenas más estrictas en el mundo y que somos uno de los países que más gasto público ha hecho en pandemia, pero los resultados no han sido los más auspiciosos que hubiéramos querido. Y sin embargo, congresista, no estamos en el peor de los mundos. O sea, podemos sí, definitivamente podemos mejorar. Gracias a Dios tenemos los peruanos la posibilidad de elegir nuevas autoridades. Exacto, pero es importante que conozcamos la realidad. Así sea dura, así sea cruda, así sea dolorosa, hay que conocerla. Tenemos un decrecimiento del menos 30% del Producto Bruto Interno y somos uno de los países que tienen más fallecidos por millón de habitantes. Esa es nuestra realidad. A partir de ahí hay que trabajar hacia futuro. Y eso pasa por 2 medidas. Uno, desde el gobierno, redireccionar las estrategias que está haciendo. Creo que se puede mejorar y creo que hay 3 cosas importantes que se deberían orientar. Potenciar el primer nivel de atención, que es ahí donde se debe trabajar con más infraestructura, más equipamiento, más recursos humanos, más medicamentos. Priorizar las pruebas moleculares para detectar precozmente la infección, para contener realmente eficientemente la propagación del virus y también, importante, efectivizar los cercos epidemiológicos. Las 3 cosas están concadenadas, pero necesitamos predisposición, voluntad política del gobierno de poner énfasis en esas 3 cosas, sobre todo ahora habiendo escuchado a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, de una posible oleada, una segunda ola, antes de y es allí justamente donde se tiene que priorizar. La Organización Mundial de la Salud, y se lo contaba a los televidentes, ha dicho, y no por supuesto refiriéndose al Perú, sino al mundo en general, que palabra más, palabra menos, dijo, estamos aprendiendo de los errores, ¿no? O sea, de entender como que todos hemos cometido errores, o sea, las autoridades que manejan los países han cometido errores porque esta es una enfermedad nueva. Y sobre esas experiencias malas se está tratando de cambiar las cosas. Entonces, yo quiero ser, creo, espero no estar equivocado, permisivo en los errores que pueda haber cometido este gobierno, como entiendo que también en España y en muchas partes del mundo los pueblos deben ser lo suficientemente permisivos. En lo que no podemos ser permisivos es en el tema de la corrupción. Y si este señor, que ahora es jefe de Estado, termina en el banquillo de los acusados, procesado y condenado, pues en buena hora. Es lamentable, yo sé, que todos los presidentes peruanos de los últimos años estén terminando con problemas legales, pero lo otro pues es, mirar al costado, no querer mirar de frente cuál es la situación real en cuanto a la corrupción. Definitivamente hay que ser frontal en la lucha contra la corrupción, eso sí está clarísimo, y del Congreso de la República estamos trabajando en ese sentido, pero también hay que ser respetuosos de las instancias. Yo creo que definitivamente
después de este proceso de vacancia que se hizo en el Congreso de la República, ahora hay que dejar, digamos, a las instancias correspondientes a Fiscalía, al Poder Judicial, para que hagan su trabajo, y si ellos determinan que hay que, digamos, iniciar un proceso judicial, se tiene que hacer, y si se encuentra culpabilidad en el presidente, tiene que responder por sus acciones. Eso ya será el 28, ¿no? A partir del 28. Definitivamente. Pero también hay que dejar bien en claro, volviendo al tema de la pandemia, que es cierto, es una enfermedad nueva, es una enfermedad única, histórica. Creo que para que se repita una situación similar van a pasar por lo menos 100 años, pero definitivamente sí, lo que necesitamos es reconocer nuestros errores. Con esto no estoy diciendo que lo hayan hecho a propósito, sino que hay que reconocer errores y a partir de ahí rectificar estrategias para darle la posibilidad a la población, sobre todo a las poblaciones más vulnerables y que menos tienen, la posibilidad de seguir luchando por su vida. Sobre todo hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que quiero aprovechar también para que en la mesa directiva así ya lo agende, es el proyecto de ley del oxígeno medicinal, que es un tema importante porque hemos visto que la mitad o más de la mitad de los fallecidos son porque no han tenido la oportunidad al oxígeno medicinal. Oxígeno medicinal que antes del decreto de urgencia 044 solamente podíamos acceder al oxígeno criogénico al 99%. Después de eso sí se ha aperturado al oxígeno al 93% más de su concentración, que permite, digamos, tener una diversificación de posibilidades y que va a garantizar oxígeno 24 horas al día, 7 días a la semana en todos los establecimientos de salud públicos, especialmente donde las poblaciones que se benefician son las poblaciones que no tienen los recursos, que no pueden ir a una clínica, que no pueden ir a un consultorio particular. Otro tema que me parece importante y que lo comenté al comienzo del programa es por qué Estados Unidos sí, por qué España también, y estoy seguro que en la región deben haber otros países, pero en cambio nosotros no tenemos un seguro de desempleo. ¿Cuál es el problema de tener un seguro de desempleo? Creo que hemos crecido durante los últimos 20 años, y eso sí hay que reconocerlo, pero nos falta darle el rostro social. Hay que defender nuestro modelo económico, por supuesto que nos ha hecho crecer, pero hay que darle ese rostro social, ese rostro humano, ese rostro solidario para que, digamos, la riqueza sea mejor redistribuida, sobre todo priorizada en aquellas personas que tienen problemas económicos. Y justamente el Congreso está pensando en eso, en el tema de la ONP, que es un tema importante y que esperemos salga a la luz, porque hay que entender que en este momento las poblaciones más afectadas son las que menos recursos tienen. Hay despidos masivos, hay una serie de personas que se han infectado, que necesitan dinero para comprar su medicamento. Y hay sectores incluso en Lima que no tienen ni agua ni desagüe. Es cierto, tú vas y 10, 15 kilómetros hacia la periferia, en la zona de expansión urbana, no encuentras comedores o encuentras lugares que no tienen agua, desagüe. ¿Cómo les exigimos que se laven las manos? Definitivamente, y eso no es posible. Necesitamos justamente priorizar el presupuesto del Estado en ellos. Es decir, yo creo que ellos son los que deben tener la prioridad desde el punto de vista del Estado, y en ese sentido nosotros como Podemos Perú estamos trabajando, priorizando toda nuestra legislación en función de las personas más necesitadas y que menos tienen. Muy bien, vayamos al tema de la ministra Pilar Mazzetti. ¿Usted tiene la sensación, la impresión o maneja alguna información de que este gobierno lamentablemente no está preparándose o no prepara nada frente a la inminencia de una nueva ola? Bueno, ella lo ha dicho que vamos a tener una nueva ola. Sí. Lo que yo he dicho, y es claro, es que necesitamos saber su plan de su estrategia de prevención, de vigilancia, de control, de contención, de mitigación frente al COVID-19 ante una segunda ola, y por eso que justamente necesitamos saber, por lo menos, si estamos hablando que necesitamos tener 3 pilares fundamentales: potenciar el primer nivel de atención, las pruebas moleculares y los cercos epidemiológicos. Por lo menos tenemos que saber si en este momento, 7 meses después de iniciar la emergencia nacional, si tenemos la infraestructura necesaria en este momento de laboratorios para que puedan procesar 10.000, 20.000 pruebas moleculares al día, porque ahí está el éxito. Yo creo que ahí necesitamos apuntar, porque eso va a permitir hacer testeos masivos, poder identificar a los casos, a los contactos, poder aislarlos, y de esta forma vamos a contener de forma efectiva la propagación del COVID. Ese primer eso es lo que necesitamos saber es lo que me quita el sueño. ¿Cómo es posible que no lo tengamos? Claro, desde el Congreso de la República es lo que necesitamos saber, si hay un plan, y por eso que hemos citado a la ministra de Salud ayer, varias voces de la ¿Fue la ministra o la han citado recién? La hemos citado recién, la vamos a citar. Ayer ha salido
salió la propuesta para poder, como Comisión de Salud, invitarla y como Comisión también especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastre COVID-19, invitarla para que nos hable de esta estrategia desde el Estado ante este posible rebrote para poder, digamos, encontrarnos en una situación distinta, diferente al primer día de la pandemia, que nos encontró en una situación precaria como sistema de salud. Y es también cierto, no hay que decir que es responsabilidad de este gobierno. La precariedad de nuestro sistema de salud son de los últimos 40 años, con equipamiento obsoleto, falta de infraestructura, recursos humanos mal pagados. Entonces tenemos un sistema de salud fragmentado y es ahí donde también tenemos que hacer una reforma del sistema de salud unificado y pensando sobre todo en los que menos tienen, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿La citación a la ministra apenas es un planteamiento o ya hay algo confirmado? Ayer se tomó esa decisión. Me imagino que en el transcurso de los días se hará, digamos, oficial la invitación como parte, siempre como yo he dicho, la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastre COVID-19 tiene un sentido siempre vigilante pero constructivo, que eso es lo que hay que aportar en la política, ser siempre constructivo, decir las cosas tal cual son, pero siempre con un sentido propositivo de dar soluciones, porque eso es lo que busca el país. Necesitamos la unidad en este momento, pero tampoco podemos quedarnos callados y cegarnos de cosas que suceden y que no están bien. Yo creo que lo más importante es decir las cosas, identificar el problema y darle solución. Y después, los responsables se encargarán después la justicia a ver si hay algún tipo, no solamente de irregularidad, sino algún tipo de delito, ¿no? Correcto. Entremos en 2 minutos que nos quedan para hablar un poco del tema político, ¿le parece? Por supuesto. ¿No se siente mal de ser correligionario, usando ese término axiopopulista, de Cecilia García? ¿O le parece que todo lo que se ha dicho de ella es gratuito? Yo tengo una opinión muy personal, yo soy muy respetuoso de las opiniones y los comentarios de mis colegas congresistas. Y en más en mi bancada. Yo creo que Cecilia tiene una forma de hacer política y es respetada y ella es quien tiene que dar, digamos, las explicaciones del caso, pero también hay que decir que también han salido ciertos cuestionamientos que han exagerado con su opinión. Entonces, yo creo que también hay dos extremos. Creo que ella tiene que dar explicaciones sobre algunas cosas y creo que lo ha hecho en los escenarios donde ha estado, pero también hay una exageración y hay toda una campaña mediática para desprestigiar. Seguramente. Congresista, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy amable.